Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Hubo un tiempo en que la mayoría de los vascos creyeron que pertenecían a la clase social de la nobleza y que esta era la característica más especial de su identidad como pueblo. Todavía hoy el culto a los apellidos vascos es un recuerdo de aquellos tiempos. Y nos preguntamos, ¿de verdad somos los vascos nobles de nacimiento? ¿Cuándo y cómo se consiguió esa nobleza universal? ¿O es solo un mito más de nuestra historia? Para contestar a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Dicen las Cortes del Reino de Navarra, desde la Edad Media, que la tierra y valle del Roncal es una de las antiguas e inmemoriales del Reino de Navarra. Y añaden que este valle se destaca por el valor, tesón y nobleza de sus oriundos, a quienes los reyes tienen concedidos desde tiempo inmemorial los privilegios de infanzonería e hidalguía. El Valle de Roncal y los roncaleses son un modelo de comportamiento en Euskal Herria y en todos los valles del Pirineo. Sus vecinos originarios sienten que forman una comunidad permanente, con más de 1000 años de antigüedad, incluso de antes de la invasión musulmana de Hispania, y que aunque son pobres, ostentan la condición de nobleza por los servicios que han prestado a la defensa de estas montañas frente a los invasores extranjeros. Sienten que sus antepasados se ganaron la nobleza combatiendo a todos los invasores. Estos son los pasos por las gargantas del Pirineo que custodiaban los roncaleses. De su defensa de estos pasos y puentes, dicen que se deriva su nobleza colectiva. En estos escudos que encontramos en pueblos como Burgi, Saba o Erronkari, aparecen cabezas de reyes moros cortadas, flotando bajo los puentes o entre montañas pirenaicas. Históricamente parece bastante improbable que los roncaleses lucharan alguna vez de manera organizada contra los musulmanes. Pero esta leyenda de resistencia funcionará en otros muchos valles para justificar la valentía antigua de sus vecinos. Siempre alegarán su condición de territorio fronterizo y la disposición de sus naturales a luchar por defender el reino, aunque no fuesen guerreros, aunque fuesen simples labradores.
Es muy posible que los primeros vascos en adquirir el estatuto de hidalguía universal fueran los roncaleses. Pero después le siguieron muchos otros valles del Pirineo. En algún momento todos vivieron en la frontera, todos tuvieron que pelear por estar allí. Y ya que tenían que luchar, todos pretendieron ser guerreros, es decir, nobles. Esa ambición de ser equiparados a la nobleza se extendió entre los vecinos del Pirineo navarro como una gran mancha de aceite. Y estos valles ganaderos, pastoriles y fronterizos fueron reclamando para sus habitantes, sobre todo al final de la Edad Media, la hidalguía universal, como un derecho. El derecho a ser tratados como guerreros, es decir, como infanzones o hidalgos. Un derecho que sobre todo consistía en no pagar impuestos, porque se entendía que ya estaban ayudando al rey y al reino con sus armas y sus vidas. En el Valle de Salazar, el siguiente al Roncal hacia el este, el reconocimiento de la nobleza de sus vecinos se remonta a 1462. Es entonces cuando se les declaró exentos de cualquier pecha o impuesto, es decir, nobles y libres, porque la nobleza, como la Iglesia en aquella época, no pagaba impuestos, y el pueblo sí. Aquel mismo año fue el de la declaración de infanzonería para el Valle de Aezkoa, concedido por el rey de Navarra, Juan I. Los aezcoanos actuales conservan y lucen con orgullo sus vestidos de infanzones. Resulta curioso que sus trajes no sean medievales, sino imitaciones de trajes del siglo XVI y XVII. Y es curioso porque fue precisamente en aquel tiempo cuando se produjo en Navarra, en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa, y también en algunos lugares de Cantabria y de Aragón, un movimiento de reivindicación en el que todos estos pueblos periféricos del Estado vinieron a decir: nosotros estábamos aquí antes de que se creara el Reino de Castilla. Somos más antiguos, más limpios, somos más nobles. Aquellos eran los tiempos en que Castilla se obsesionó con la limpieza de sangre y el honor de los cristianos viejos. Y los vascos de las montañas aprendieron a decir: nosotros fuimos los primeros en luchar contra los moros. Nunca nos conquistaron. Nosotros ya expulsamos a los judíos. Nunca nos mezclamos con ellos. No hay mejores cristianos que nosotros. Los baztaneses ya eran todos nobles al menos desde 1440, y el signo de su nobleza es el escudo de armas del valle. Es un escudo elegante y muy especial, un tablero de ajedrez. Cuenta la leyenda que se lo concedió el rey Sancho Abarca por haberle librado de una invasión o de una emboscada de los franceses, en la que los baztaneses se jugaron la vida en el tablero de ajedrez, que es el juego de la guerra por antonomasia. Se justificaba la nobleza de estos valles pegados al Pirineo por su condición fronteriza y por las obligaciones militares que todos sus vecinos asumieron en el pasado, aunque fueran simples labradores. No hay que olvidar que ocurría algo muy parecido en otros valles del Pirineo aragonés, como en Benasque, en Ansó, en Echo y en otros más. Pero estos supuestos nobles no dejaban de ser simples labradores y ganaderos que vivían del trabajo de sus manos, algo que para la nobleza castellana de título resultaba vergonzoso. Es verdad que debido a su pobreza pagaban pocos impuestos y que muchas de sus tierras y pastos eran de propiedad libre o comunal, siempre que garantizaran que eran vecinos del valle y aseguraran la continuidad de su casa. Si su casa permanecía habitada, tenían derecho a usar los pastos de la comunidad.
En el fuero de Navarra, a las gentes de la montaña se las denominaba nobleza de abarca, en referencia al calzado tradicional de los campesinos, para distinguirlos de la auténtica aristocracia navarra, la de título nobiliario familiar que poseía castillos, señoríos, siervos y latifundios, y a la que se llamaba nobleza de espuela. Este modelo de nobleza colectiva de los valles pirenaicos navarros se copiará, mejorado a gran escala, en Vizcaya y Guipúzcoa al acabar la Edad Media, a comienzos del siglo XVI. Hace 500 años, Vizcaya elaboró una versión propia de la nobleza universal de todas sus gentes. Está jurídicamente mucho más acabada y es territorialmente más extensa que ninguna otra que se hubiera conocido antes. Ya no se trata de un valle, se refiere a una provincia entera, con muchas comarcas, cada una con una historia y un origen ligeramente diferente, diversas incluso en el habla. Desde 1527, los guipuzcoanos lo imitan encubiertamente, aunque nunca tuvieron un fuero escrito como el de Vizcaya. En este famoso cuadro, titulado El besamanos de Fernando el Católico, vemos a la nobleza banderiza de Vizcaya bajo el roble de Guernica, rindiendo homenaje al rey Fernando el Católico. Es el año 1476 y el rey, para ser aceptado como señor, confirma los fueros de Vizcaya. Entonces estaba en vigor en el señorío de Vizcaya el fuero viejo. Aquí están representados todos los señores de la tierra y de la guerra. Este cuadro nos muestra el final de la Edad Media vasca. Vemos a los grandes parientes mayores con sus escudos de armas. Estos eran los únicos que, según el fuero viejo, se podían considerar nobles. Los que tenían todos los privilegios, a menudo ganados por sus armas. También aparecen aquí sus esposas, adornadas cada una con el complicado y carísimo tocado, representando a su pueblo, todos distintos entre sí. Este es un cuadro propio de una sociedad feudal, en la que había grandes diferencias de clase, y en la que, desde luego, no todos eran nobles. En el fuero viejo de 1452, la sociedad vizcaína estaba claramente dividida entre estos señores, los caballeros vasallos del rey, los únicos que se consideraban hidalgos y miembros de la nobleza, y la inmensa mayoría de la población, es decir, los campesinos, con derechos muy mermados y sin ninguna capacidad de participación política. Los tiempos estaban cambiando, pero en el fuero viejo los señores llegaron a decir que lo peor que les podía pasar es que se confundieran o mezclaran unos con otros y que llegara un momento en el que no se distinguiera entre un hidalgo como ellos y un simple labrador vizcaíno. El orden social que refleja este cuadro es el mundo feudal castellano, una sociedad basada en la desigualdad y dividida claramente en dos estamentos. El de los señores, los hidalgos, relacionados directamente con el rey, y el mundo de los labradores o pecheros que quedaban fuera. Los nobles tienen todos los derechos y privilegios de personas libres, mientras que los pecheros tienen muy limitados sus derechos y sufren cargas muy pesadas, sobre todo de pechas, es decir, de impuestos. Sin embargo, es verdad que en Vizcaya había muy pocos nobles de alto nivel. No había ningún auténtico señorío. Había pocos siervos y sí muchos labradores libres. En general, los vizcaínos eran pobres, pero libres. Y este es un rasgo esencial, porque les hacía parecerse mucho a los navarros del Pirineo. Este es un ejemplar del fuero nuevo de Vizcaya, aprobado en 1527. Entre la imagen del besamanos de Fernando el Católico y la aprobación de este fuero nuevo, se produjo en Vizcaya una revolución social silenciosa y prácticamente desconocida.
En apenas 2 generaciones se pasa del fuero viejo vizcaíno de 1452 al fuero nuevo, aprobado en 1527. La mayor diferencia entre la ley vieja y la nueva es que el fuero nuevo ya no es feudal, sino que reconoce a todos los vizcaínos la igualdad de la hidalguía universal, una ley que les convierte en nobles a fuero de España y que ellos exigirán siempre que sea respetada por todos los tribunales del reino. El fuero nuevo fue aprobado por las Juntas en Guernica, una institución que se convierte rápidamente desde entonces en el símbolo de las libertades de los vascos. Para completar su defensa, en ese mismo momento nacen las diputaciones. En la Edad Media y en regímenes muy señorializados como el castellano, solo el noble tiene plenitud de derechos. Los demás los tienen muy limitados. Un distintivo de la nobleza es que solo los nobles podían tener y llevar armas. Por eso es interesante esta imagen de un aldeano vizcaíno del año 1529, retratado apenas 2 años después de que se aprobara el fuero nuevo de Vizcaya por un artista alemán que formaba parte del cortejo del emperador Carlos V cuando vino a Vizcaya. Las armas de este aldeano vasco son un signo de su hidalguía, un distintivo de su libertad. Nos preguntamos, en un país donde nos consta que la mayor parte de la población era y siguió siendo labradora, ¿en qué consistía la hidalguía? La hidalguía era el nivel inferior de la nobleza, pero se consideraba nobleza al fin y al cabo. Y ser noble daba derecho a privilegios especiales. Derecho a llevar armas, a no ser sometido a tortura ni trato humillante, a no tener que pagar pechas o impuestos, a no ir a prisión por deudas como iría cualquier plebeyo. Son unos privilegios que son muy parecidos a las libertades individuales básicas de cualquier persona moderna, pero que entonces estaban al alcance de solo unos pocos. Y son unos privilegios que los vascos sentían que poseían desde siempre. Recurrimos de nuevo al profesor José Ramón Díaz de Durana para entender esta vez cómo surge el concepto de la hidalguía universal entre los vascos y, sobre todo, para qué fue utilizado y cómo se enmarca en la sociedad de su tiempo, cómo fue aceptado y qué uso hicieron de esa nueva consideración jurídica los vascos en el pasado. ¿Es verdad, José Ramón, que la nobleza vizcaína, porque es la mejor definida jurídicamente, es originaria, que no data, que es de siempre, de toda la vida y que no necesita ser concedida por un rey, porque basta con nacer en Vizcaya, en un solar conocido, para ser ya noble por naturaleza? El fuero nuevo de 1526 lo que reconoce es precisamente esto, ¿no? Es decir, los vizcaínos, todos los vizcaínos, por el hecho de haber nacido en Vizcaya, por ser naturales de Vizcaya, digamos que adquieren esa condición de hidalgo. ¿En la sociedad castellana ser hidalgo es distinto a serlo a partir del siglo XVI en Vizcaya? Por supuesto, por supuesto. Ser hidalgo en la Sevilla del siglo XVI, en Cuenca, en Medina del Campo o en cualquier ciudad castellana donde el grupo de hidalgos era muy reducido, en fin, alcanzando porcentajes que en el mejor de los casos pueden llegar al 10%, obviamente significaba tener privilegios importantes, sobre todo desde el punto de vista fiscal, pero no solamente desde el punto de vista fiscal, porque eran exentos, no pagaban tributos personales ni territoriales, sino que también lo era desde el punto de vista judicial, digamos, privilegios de carácter procesal, inmunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, obviamente, ser hidalgo en la Vizcaya del siglo XVI no representaba todo eso. Es decir, sí para alguien que era capaz, saliendo de Vizcaya, de probar su hidalguía en Castilla, obviamente. Pero, ¿de qué sirve ser hidalgo cuando todos o la mayoría de la población lo son?
Desde ese punto de vista, por supuesto, los vizcaínos pagaban. Es verdad que pagaban cosas diferentes que los castellanos, pero pagaban. Fernando II de Aragón, también llamado el Católico, él decía que, bueno, que en la cornisa no pagaba a nadie. Es decir, que, ¿pero esto qué es? ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el mundo trataba, obviamente, de digamos, evitar el pago reclamando su condición de hidalgo. Pero dentro me cuesta entender por qué consintieron los que detentaban verdaderamente la hidalguía, los parientes mayores, los gauchos, los caballeros, los banderizos. ¿Por qué consintieron que de repente ese estatus del que gozaban, que era obviamente superior, tanto jurídicamente como obviamente económicamente, fuese, por lo menos jurídicamente, asumido y compartido por toda la población? Es un momento en el que, en fin, esos banderizos, digamos, para calificarlos de una manera que todos nos entendamos, digamos que están de capa caída, ¿no? Es decir, en el sentido de que han logrado finalmente, digamos, institucionalizar sus diferencias, aunque en Vizcaya, como sabes, las diferencias entre la tierra llana y las villas se mantienen hasta 1630. Esto es algo, en fin, esa distancia entre unos y otros hace que, bueno, prácticamente la hermandad no tenga ninguna fuerza en el caso vizcaíno, porque las villas no son capaces de articularla, ¿no? La hidalguía universal favorece ese espíritu emprendedor de los vascos. Quienes salían dentro del kit, llevaban la hidalguía o la posibilidad de obtenerla. ¿De reclamarla? Y de reclamarla y de conseguirla, ¿no? Esto es algo que obviamente otros no disponían, y la competencia, digamos, que se establece entre unos y otros, quiero decir, entre los vascos o entre los vizcaínos y quienes no lo eran en América o en otros ámbitos del área castellana, pues obviamente hace que juegue a favor de las gentes que salen del país y que acaban obteniendo la hidalguía. Sin lugar a dudas, eso es una ventaja, sin duda, una ventaja. Pero quizá yo diría, no lo es menos que el conocimiento de, por ejemplo, los oficios mecánicos, el conocimiento del funcionamiento de la siderurgia, en fin, digamos, aspectos que les permitieron desarrollar algo que quizá otros pues jamás lo hubieran hecho porque desconocían esos procedimientos básicos, ¿no? La primera emigración de los vascos no fue a América, que aún no se había descubierto, sino a Castilla. Y los primeros oficios que escogieron eran aquellos en los que podían destacar más fácilmente. En concreto fueron dos. El de escudero. Eso es lo que hacían los que pertenecían a familias hidalgas, como Íñigo de Loyola, que era el segundón de su familia, al que mandaron a Ávila a servir de escudero a un buen señor. Y el segundo oficio era el oficio de escribano. Y ahí los vascos empezaron a sobresalir como buenos calígrafos y como gente capaz de llevar notas, correspondencia, cuentas, albaranes, recibos y otras cartas. El problema que tenían es que esos puestos, esas escribanías, en Castilla estaban ya ocupadas casi siempre por los judíos. Y los vascos entraron como aprendices de ellos en las casas de los judíos, para luego intentar quitarles sus puestos y sobre todo para prohibirles más tarde que vinieran a habitar a Baskonia. Las primeras generaciones de vascos emigrantes, alegando su limpieza de sangre, que empezaba a ser muy valorada en la Castilla antisemita de los reyes católicos, les quitaron a los escribanos judíos casi todos los empleos de Castilla. En Vizcaya y Guipúzcoa se va a crear una clase social inmensa formada por miles de labradores que aspiraban a ser considerados hidalgos y que van a cambiar sus formas de actuar, de comportarse ante la ley. Pero antes su reivindicación de nobleza
tendría que ser aceptada por las leyes y los jueces de España, y a menudo tendrán que acudir hasta el Tribunal Supremo para defenderla. Eso era algo completamente inhabitual, un trato único para los vascos. Por las series de documentación tan completas y bien ordenadas que ha conservado, esta Sala Vizcaya es la joya del archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Hemos venido a Valladolid a hablar con Cristina Emperador, que es la directora de la Real Chancillería de Valladolid, el archivo de una institución que equivalía al Tribunal Supremo de Castilla durante el antiguo régimen, hasta el siglo XIX prácticamente. El Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería cuenta con unas salas que imparten justicia civil y criminal, como salas ordinarias, pero tiene también unas salas especiales que se corresponden con la sociedad privilegiada de la época. Una de esas salas es la Sala de Hijos de Algo y otra sala es la llamada Sala de Vizcaya. ¿Y a la Sala de Vizcaya quién acudía? A la Sala de Vizcaya podían acudir, a partir del fuero de 1526, todos los vizcaínos a apelar o a plantear todas sus causas, bien fueran civiles o criminales. ¿Cuál es la diferencia que puede existir entre los pleitos que se sustanciaban ante la Sala de Vizcaya o los pleitos que se sustanciaban ante cualquiera de las salas civiles o criminales de la Chancillería? La Sala de Vizcaya es una sala eminentemente territorial, claro. Allí se van a ver solo las causas de vizcaínos, como decimos. Y se pueden ver esas causas de dos maneras distintas. O bien se ve en apelación de causas que se han visto en justicias del señorío, que una de las partes no queda conforme y apela, igual que se hace ahora, ante los tribunales, ante la Sala de Vizcaya. Pero hay otra vertiente de causas que creo que es muy interesante, que son aquellos vizcaínos que residían fuera del señorío y tienen reconocido por el fuero de 1526, como decíamos, que sus causas solo las puede ver el juez mayor de Vizcaya, que es el magistrado que ocupa esta Sala de Vizcaya de la que hablamos. Y ahí es muy habitual pleitos de vizcaínos que residan en Castilla y tengan normalmente un problema de pago de pechos o de impuestos que se niegan a pagar en su condición de hidalgos y acaban presos. Y entonces lo que hacen es apelar ante la Chancillería o venir a la Chancillería, no solo para que se les vea el asunto en sí, sino para que se les libere de la prisión, como vizcaínos que son. Hay muchos vizcaínos que recurren específicamente para que se vea reconocida su vizcainía. Los hay y sobre todo da lugar a un tipo de documentación también muy específica. Es decir, aquellos vizcaínos que quieren que se les expida un documento en el que se reconoce su vizcainía, en muchos casos suelen ser ya en el siglo XVIII por un motivo simplemente de prestigio, pero en otras ocasiones para tener un mejor acceso a cargos concejiles o cualquier otro tipo de actividad, más que iniciar un pleito, lo que inician es un expediente. Es decir, no hay un litigio por medio, pero sí que vienen a la sala a que la sala les expida un documento con ese reconocimiento. Eso a día de hoy conforma una colección que se llama la colección de vizcaínías. Y bueno, es una serie muy interesante de 900 documentos. 900 documentos, 900 vizcaínos. 900 vizcaínos a los que se expidió un documento de ese tipo, en los que además lo interesante de esos documentos es que contienen, ante todo, documentación genealógica. Una vez que acceden a la Sala de Vizcaya, estos vizcaínos residentes en Vizcaya o residentes en cualquier otro lugar del Imperio Español, entiendo que el pleito se sustancia con el mismo procedimiento que el de cualquier otra sala, ¿no? Pero lo que es muy interesante y muy destacable es todo aquello que se aporta como piezas de prueba. Entonces, la parte que viene a litigar a la Chancillería trae documentos que le ayudan a defender su derecho en el pleito que se trate. Entonces, pueden ser desde pergaminos medievales de fecha muy anterior a la propia fecha del pleito, claro, hasta, qué sé yo, dibujos de artistas por obras que han hecho y no se les pagan, o de sepulturas o de lo que fuera, hasta planos de cualquier ámbito geográfico donde puede haber un pleito bien de lindes, bien de aprovechamientos de agua, bien de aprovechamiento de tierra, de cualquier asunto, y aportan mucha documentación gráfica. El juez de la Sala de Vizcaya en Valladolid no viajaba a Vizcaya para reunir pruebas o para ver con sus propios ojos las causas o las pruebas de lo que estaba dirigiendo, ¿no? Normalmente la práctica era que iba un funcionario de la Chancillería, solía ser un receptor, que es quien recibe las pruebas, y en muchos casos se hacía acompañar de algún perito
que aportaban las partes en litigio. Las partes, cada uno de ellos. Cada uno de ellos llevaba un perito y entonces era muy habitual hacer lo que es, sobre todo según el tipo de litigio que fuera, lo que se llama una vista de ojos, es decir, hacían una descripción por escrito de aquel espacio geográfico donde estaba el pleito, como decimos. Entonces hacían toda una descripción por escrito de las características, decían además cómo se citaban en un puente, empezaban caminando y veían una cosa y otra. Todo eso aparece por escrito incorporado al pleito. Pero además, en muchos casos, podrían tener interés en aportar piezas, pruebas gráficas, que podían ser dibujos en papel. Tenemos el archivo, de hecho conserva una amplia colección de dibujos en papel, y podían incluso ser, en un momento determinado, óleos sobre lienzo, cuando aquello que se litigaba era de mucho peso, porque ese tipo de pruebas, por supuesto, las pagaba la parte litigante. Mientras en Valladolid estuvo instalada la corte española, a los castellanos les sorprendía mucho la llaneza de trato entre paisanos vascos de distintas clases sociales, el que se trataran de tú unos a otros. Los castellanos creían que el complemento natural de la nobleza era una sociedad de siervos y lacayos. Pero entre los vascos, un simple arriero, un cantero o un escudero trataba con normalidad, sin demasiada reverencia, y en su propio euskalki, a un obispo, o un juez, o un gobernador, simplemente porque eran del mismo pueblo y cada uno conocía el caserío de procedencia del otro. Les parecía sorprendente la poca jerarquía de clase que había entre los vascos. Sobre todo en una sociedad tan clasista y jerarquizada como la castellana. No se entendía y muchos no lo podían aceptar. Un siglo después de aprobarse el Fuero Nuevo de Vizcaya, todavía el más pobretón y loco de los viejos hidalgos castellanos, Don Quijote, no terminaba de creerse que los vizcaínos, solo por el hecho de haber nacido en su tierra, fuesen auténticos caballeros, y se peleaba con ellos. Todo esto que Don Quijote decía, escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote y, asiéndole de la lanza, le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína de esta manera: «Anda, caballero, que mal andes, por el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí, vizcaíno». Entendióle muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego le respondió: «Si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura». A lo cual replicó el vizcaíno: «¿Yo no, caballero? Juro a Dios, tal mientes como cristiano. Si lanzas rojas y espadas sacas, el agua que aun presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otra cosa dices». A partir del siglo XVI, los vascos empezaron a exhibir públicamente su controvertida condición de hidalgos, encargando escudos tallados en piedra para colocarlos en la fachada principal de sus caseríos. La comarca vasca en la que hay más caseríos con escudo es el duranguesado. Hay algunos barrios en los que lo tienen la mitad de los caseríos. Y a diferencia de lo que ocurre en el Valle de Baztán, donde todos los escudos tienen el mismo ajedrezado, aquí en Vizcaya todos son distintos. En Vizcaya la hidalguía está universalizada, pero se ejerce de manera individual. La ostenta individualmente cada familia. No hay un escudo común al valle, como ocurre entre los navarros. Aquí cada solar, cada caserío, da lugar a una nobleza singular, más comprensible por los castellanos, y, si consigue probarse legalmente, más difícil de rebatir. Una prueba de ello son todos estos caseríos familiares con escudo, cada uno el suyo y diferente, no con un escudo o blasón comunitario a la baztanesa. El gran reto de aquella época
era como probar individualmente la hidalguía de los vascos del Cantábrico. Se decidió que bastaba con demostrar la procedencia o el arraigo en un solar o caserío vasco, donde no hubiera llegado nunca a asentarse gente extranjera. Y cuando decimos gente extranjera, en realidad se estaba diciendo claramente moros y judíos. En estos valles la hidalguía pertenece a todas las casas del valle, mientras se mantengan habitadas. También eso condiciona los apellidos tradicionales, que en muchos casos hacen referencia al nombre del primer propietario de la casa: Perurena, Sanchotena, Michelena, Marticorena. Estos no existen en Vizcaya, donde el caserío tiene identidad propia, independientemente de sus ocupantes, y es la casa la que da su nombre a la familia, no al revés. En casi toda Álava, menos en los valles de Aramayo y Ayara, y en 2/3 de Navarra, estas condiciones geográficas e históricas de dispersión de los caseríos libres no existían. En buena parte por eso estuvieron excluidos de la hidalguía universal. La gente de estas tierras de la vertiente mediterránea de Euskal Herria no son nobles ni tienen apellidos de la casa. Sus apellidos son los largos apellidos compuestos alaveses y navarros, formados por el patronímico, es decir, el nombre del padre: López, González, Díaz, más la preposición de, y finalmente el nombre de un pueblo o una aldea. Hay multitud de ejemplos sobradamente conocidos: Ochoa de Alda, Ortiz de Zárate, Ruiz de Azúa, Gómez de Segura, López de Muñain, Ruiz de Gopegui. En cualquier caso, lo que se trataba es de demostrar a través del apellido que eran vascos cristianos viejos, que no se habían contaminado nunca con la mezcla de sangre morisca o hebrea. Los vascos introdujeron en sus fueros y ordenanzas estrictas medidas de discriminación racial para garantizar la limpieza de sangre de todos los naturales de Vizcaya y de Guipúzcoa. Por el fuero prohibieron asentarse en el territorio vasco a cualquier descendiente de conversos judíos o de moriscos, y también a cualquier hereje o a cualquiera que hubiera sido encausado por la Inquisición. Los conversos judíos, que eran quienes les habían enseñado a escribir y otros oficios en Castilla, fueron los primeros en indignarse porque se les excluyó. Excluyendo a los emigrantes, bastará con demostrar que se es vizcaíno originario para dar por probada la limpieza de sangre y la hidalguía. ¿Y los vascos qué hicieron para defender su nobleza e hidalguía ante quienes no se la creían? ¿Cómo cambió su actitud y su forma de vida para defenderla? Hemos venido a Gasteiz para hablar con el profesor Alberto Angulo, que es quien mejor ha estudiado y quien más está trabajando, más en profundidad está trabajando, los aspectos relativos a la identidad de los vascos que salen fuera de Euskal Herria, que emigran por los territorios de la corona española, y sobre todo los aspectos que se refieren a cómo se organizan de manera colectiva y cómo articulan la defensa de sus intereses y de sus derechos o privilegios. Alberto, te queríamos preguntar, ¿es bueno ser vasco? Realmente sí que era un input, un elemento, un factor a tener en cuenta, y que normalmente la historiografía lo ha dejado en un término más bien, en un marco más bien de aspecto jurídico, pero que tenía una relevancia muy importante a nivel de la vida cotidiana, la vida de los negocios y en las posibilidades de crecer en la sociedad castellana de la época. ¿Y es bueno ser un vasco solo o es mejor ser un vasco agrupado con más vascos? Una de las características sintomáticas de de los emigrantes de las tres provincias a lo largo de los siglos es esa tendencia que tienen a buscar el asociacionismo. ¿Y cómo se organizan? ¿De manera estructurada o de manera agregativa, voluntaria, libre y abierta? Si hay un
elemento o un caso que puede ser muy expresivo es el que ocurre entre 1589 y 1590 con el proceso que lleva adelante la publicación de unas alegaciones por parte del fiscal de la Chancillería de Valladolid, el gallego García de Saavedra. Entonces, en ese momento lo que se advierte es cómo no solo las asociaciones en las que estos comerciantes, emigrantes de origen vasco, ubicados en Sevilla, van a articular, sino también en la participación directa de las instituciones forales, en este caso el señorío a través de su diputación. ¿Qué hace el señorío? Van a pedirle expresamente a Felipe II una real provisión para que ese libro no es que no sea editado, sino que sea expurgado, o sea, que se fuese librería por librería y se quitasen aquellas párrafos, incluso no páginas, sino los párrafos que consideraban que atentaban contra el honor de los hidalgos vizcaínos, porque este fiscal lo que en cierta medida venía a decir o venía a poner en duda era que esa hidalguía de sangre, esa hidalguía universal que se había logrado entre finales del XV y la primera mitad del siglo XVI por parte de Guipúzcoa y Vizcaya, pues no era tal, eran tan hidalgos como podían ser muchos otros. Para defender ante Castilla la nobleza de los vascos, a fines del siglo XVI se creó un frente de expertos o literatos para que publicaran obras que explicaran el origen de la nobleza universal de los vascos. Un grupo de presión a menudo estimulado o pagado por las Juntas Generales de Guernica. Destacaba entre estos expertos y literatos la figura de Andrés de Poza, el famoso licenciado Poza, autor de varios textos, entre ellos el de Ad pragmaticas sive de nobilitate, es decir, contra las pragmáticas, por la nobleza de los vascos. Él y otros intelectuales de aquella época, como el licenciado Zaldivia, Arias Villalobos, Baltasar de Chave, fueron los padres de teorías que han circulado hasta hace muy poco tiempo sobre el por qué somos nobles los vascos. Por ejemplo, decían que los vascos somos nobles porque somos descendientes directos de Tubal, un nieto de Noé, que después del diluvio universal vino aquí a poblar Iberia y que trajo el euskera desde el paraíso original. Esto es lo que se llamó la teoría del tubalismo. También empezaron a decir que fuimos los primeros íberos y que los vascos somos los más antiguos pobladores de la península ibérica. Y en consecuencia, que los verdaderos españoles o son vascos o no pueden ser españoles. Eso fue el principio del vasco-iberismo. Otros se apropiaron de la memoria del pueblo de los cántabros, los que resistieron a Roma, siendo el último de los pueblos en ser sometido al Imperio Romano. Esto fue el vasco-cantabrismo. La conclusión fue que se difundió la idea de que los vascos estamos aquí desde el origen de los tiempos y sobre todo que nunca fuimos conquistados por ningún invasor exterior. La idea que aglutinaba y mantenía unidos a los vascos del exterior era un mito histórico. Un mito histórico, sí, pero que estaba basado en algo cierto y verdadero. El misterio del euskera. El euskera es milenario, obviamente distinto y mucho más viejo que el latín. Y concluyeron que si se hablaba todavía en Vasconia es porque aquí nunca habíamos sido conquistados por los romanos. Tampoco llegaron los moros, y ya habíamos expulsado a todos nuestros judíos, los de Judismend y de Gasteiz, o los de la Aljama de Balmaseda, no permitiendo a sus hijos, aunque fuesen conversos al cristianismo, que entrasen en estos territorios. Así que los habitantes de los valles vascos podían enorgullecerse de una limpieza de sangre perfecta, incontaminada y absoluta, siempre que demostrasen que procedían de una casa, de un caserío antiguo. Muy pocos podían tener un señorío o un castillo, como los auténticos nobles, pero muchos tenían el solar del caserío familiar, y con eso bastaba.
Y el nombre del caserío de procedencia se fijará en los siglos XVI y XVII como el apellido propio de la familia. Ese es el origen de la mayor parte de los apellidos vascos y de su importancia social, el nombre de la casa. Los vascos decían entonces que, por su antigüedad, demostrada por la supervivencia de su antigua lengua, y por su arraigo, probado por la pertenencia a un caserío concreto, cuyo nombre adoptaban como apellido familiar, todos ellos eran tan nobles e hidalgos como el mismísimo rey. Y todo para favorecer al inmigrante, si creemos las hipótesis de interpretación histórica que ahora están manejando los expertos. Este fue el comienzo de la apellidomanía vasca. El culto al apellido de la casa, el apellido familiar, se convirtió en el pilar central del honor de los vascos. Antes no existían los apellidos para la gente del pueblo. Y después del siglo XVII, los apellidos estaban ya consolidados y no se podían cambiar, aunque se cambiase de casa. Y allí donde fueses a vivir, aunque fuera América, seguirías teniendo el apellido de la casa en la que tus antepasados vivieron y se originaron en Euskal Herria. Así que, salvo el caso de algunas de las familias más nobles y más antiguas, la inmensa mayoría de los apellidos vascos surgió en el siglo XVI. ¿Cuántos apellidos vascos había que demostrar para ser tenido por auténtico vasco ante el juez de la Chancillería de Valladolid? ¿Hacen falta los 8 apellidos vascos que exige el personaje de Carra Alejalde en su famosa película? No. Normalmente en aquella época bastaba con 4. Que los 4 abuelos tuvieran arraigo en un caserío. Que los 4 caseríos, o sea, apellidos, fueran certificados por el testimonio de los vecinos. O como decía el fuero, desde que hay memoria o fama pública, es decir, de toda la vida. Se han escrito miles de páginas justificando la nobleza, antigüedad, comportamientos heroicos y hazañas de simples campesinos vascos del pasado para poder construir sus blasones o escudos armeros. Y todavía hoy es muy frecuente tener en las casas modernas cuadritos con los escudos de los apellidos y de la familia. La hidalguía de los apellidos vascos sigue vendiendo muy bien. Los que buscan su genealogía familiar siguen siendo la mayoría de los usuarios de los archivos históricos vascos. El refugio de la nobleza castellana más rancia durante el antiguo régimen eran las órdenes militares de caballeros cristianos, sobre todo las más clásicas, la Orden de Santiago y la de Calatrava. Eran organizaciones que antes de admitir a alguien investigaban a fondo a toda su familia para ver si estaba limpia. Allí es donde querían entrar todos los que pretendían prosperar en el reino, con los reyes austrias o con los borbones, y donde les ponían muchas trabas a los pretendidos hidalgos vascos. Este es el Palacio de los Oquendo, construido poco después de 1560, cuando la familia estaba alcanzando la cima de su éxito social. Sin embargo, sus orígenes eran mucho más humildes. Estaban en una pequeña casita junto a la playa de la Zurriola. De pequeño trabajaba como aprendiz en oficios auxiliares de los astilleros, como cordelero, calafate, lo que le salía. Pero de adolescente, como muchos de su época, a principios del siglo XVI, emigró a América y volvió con una gran fortuna que le sirvió para comprar barcos propios, con los que mandaba hierro de las ferrerías vascas al mercado de Sevilla y Cádiz para reexportarlo a las Indias. Donostia le dedicó esta estatua como al hijo más noble y destacado de su historia.
Y sin embargo, cuando quiso entrar en la Orden de Santiago, le hicieron pasar un auténtico calvario de humillaciones, porque algunos envidiosos decían que no era un auténtico noble. Cuando los inspectores de Santiago vinieron a Guipúzcoa a preparar el expediente de admisión en la orden, todos los testigos juraron que los Oquendo eran cristianos viejos, limpios de sangre de moros, judíos o confesos, y tenidos por hijosdalgo en toda la provincia. Pero no pudieron ocultar los humildes orígenes trabajadores de la familia, ni sus productivas actividades como mercaderes. Eso era algo que en Castilla se consideraba indigno de un auténtico noble, del que se suponía que nunca debía ensuciarse las manos con el trabajo degradante, ni enriquecerse en el mercado como un judío, sino vivir solo con las rentas familiares y los favores del rey. Finalmente consigue entrar en la Orden de Santiago, pero le cuesta sobornos, pagos y aguantar que se rieran de él. Y si le hacían estos desplantes al gran Oquendo, imagínense las humillaciones y burlas que sufrirían los vascos de a pie cuando reivindicaban su supuesta nobleza en Castilla o en el Imperio. Cuando los vascos salían fuera de su tierra, no eran fácilmente aceptados como nobles. Así que tenían que estar unidos para hacer valer sus derechos de hidalguía y mejorar sus posibilidades de éxito. Para ello crearon instituciones de apoyo mutuo de los vascos naturales, en la corte, en Castilla y en el Imperio, auténticos lobbies de presión para conseguir puestos de trabajo en la administración y buenos contratos comerciales. Lo que está claro es que para los inmigrantes salidos de Baskonia, la mejor vía que tenían de prosperar era valerse de las redes de familiares y paisanos del mismo valle o del mismo origen territorial para conseguir puestos de trabajo privilegiados. En la puesta en práctica de esta estrategia de ascenso social, algunos de los mejores ejemplos son navarros de la montaña. Tenemos muchas dudas sobre cómo funciona el Baztán, sobre cómo funcionan los valles atlánticos vascos. Y para resolver algunas de ellas recurrimos al mejor especialista actual en la estructuración social de las relaciones familiares, en los mecanismos de colaboración, de inclusión y de exclusión en algunos casos, que es el doctor José María Imizco. ¿Es bueno ser baztanés, entonces? ¿Es bueno ser hidalgo vasco? Bueno, es un auténtico chollo, podríamos decir. Claro, eso suponía que en cuanto estos baztaneses salían, digamos, a las tierras del imperio, llevaban adelante sus negocios, su comercio, se enriquecían, podían muy bien traducir esa riqueza en términos de nobleza y situarse en el estamento superior de la sociedad castellana. ¿Y esto lo hacen de manera individual, caso por caso, familia a familia, o lo hacen de manera organizada? Es algo que los historiadores muchas veces no han visto. Hemos hablado del capital económico, de la riqueza material, pero las redes de estos baztaneses muestran que para ellos era muy importante el capital relacional. O sea, el conjunto de relaciones, de conexiones que tenían y que les permitían pues, adentrarse en determinados negocios, en determinadas instituciones y sacar unos rendimientos importantes. Caracterízanos a las variedades más claras o más definidas de los miembros de estas congregaciones. Hay un sector, digamos, de hijos de familias de las élites navarras que han ido a la corte siguiendo muchas veces carreras de un cuño tradicional, como es el servicio al rey, en la alta administración, sobre todo en la administración de justicia, que han ido siguiendo una carrera típica, que era cursar estudios de Derecho en las universidades castellanas, a partir de ahí ascender en el escalafón de la magistratura y llegaban a la corte, por ejemplo, para entrar al servicio del rey en los consejos reales. Hay otro grupo que tiene otros orígenes, incluso geográficos, que proviene de familias que de una extracción social mucho más baja, como pueden ser los baztaneses,
que vienen de casas campesinas, que se elevan a través del comercio, que están en el comercio de la corte a finales del siglo XVII y que van a entrar en conexión con el rey como financieros, prestamistas, asentistas que van a proveer al rey en una serie de servicios, y entonces esa conexión les va a servir para entrar a ocupar cargos muy interesantes políticamente, puesto que se meten simultáneamente en palacio, en los cargos administrativos y económicos de las casas reales, se meten también en lo que son las rentas reales, los asientos de aprovisionamiento a la corona y el gobierno de la Real Hacienda. Entonces ahí tenemos una emergencia de todos estos grupos de valles que salen de la nada, pero que se elevan de forma muy poderosa por esos cauces. Juan de Goyeneche y Gastón nació en Arizcún, en Navarra, en 1656, y es un modelo ejemplar del éxito de la nueva nobleza navarra. Estamos ante el Palacio de Goyeneche, en el pueblo de Nuevo Baztán, al sureste de Madrid. Este comerciante de lanas baztanés era euskaldún y se enriqueció como provisionista del ejército. Vendía madera del Irati para la armada y adquirió una enorme fortuna, llegando a ser tesorero personal del rey Carlos II. Y colocó a todos sus parientes y vecinos del Valle de Baztán en la corte. Uno de sus palacios, el Palacio Goyeneche, es actualmente la sede de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle de Alcalá, en el centro de Madrid. ¿Y por qué una persona de Arizcún puede llegar tan alto? Es el perfecto ejemplo del emprendedor vasco. Y cuando llega a la cima del poder, lo primero que hace es apoyar a los suyos, a los de su valle. El primer baztanés en destacar en aquellos años fue Martín de Borda. Este enorme palacio en el pequeño pueblo de Amaiur es la prueba de su éxito. Nació en Amaiur en 1622 y es quien consigue canalizar todo el tráfico de lanas navarras, riojanas y aragonesas que antes salían por Donostia hacia el norte de Europa a través de la ruta terrestre por la pequeña aduana de Amaiur hacia Bayona. Todos los que se casaron con las numerosas hijas de Borda triunfaron en la corte y se hicieron construir los grandes palacios de Baztán. En ellos ponían sus escudos para presumir de la nobleza recién adquirida. Etxebertzea, Aldecoa, Bertis, Iturbide, Lecaroz, Echenique. Estas gentes se están saltando las barreras sociales de sus orígenes y ya se comportan como nobles. Y el aspecto de sus casas y su arquitectura es el de los palacios de la nobleza. Incluso después de las revoluciones liberales, los viejos apellidos hidalgos vizcaínos, los apellidos de caserío, servían para proteger a los comerciantes locales de la competencia de los foráneos. Nunca fuimos auténticos nobles de linaje. Los verdaderos nobles ni nos creían ni nos querían. La mayor parte de los vascos siguieron siendo simples labradores, trabajadores de las ferrerías, artesanos y comerciantes de las villas, pequeños funcionarios, curas o marineros. Pero la sociedad vasca se alimentó del mito de la nobleza universal y esto reforzó su autoestima. Hizo a los vascos sentirse orgullosos de sí mismos y valorar su honor personal y el de su casa familiar por encima de todas las cosas. La nobleza vasca probablemente fue solo un invento ingenioso de los abogados de las juntas generales, pero en su época, y ya durante siglos, funcionó como si fuera verdad.
y tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. No solo permitió que la migración de los vascos se hiciera en condiciones más favorables, sino que además hizo a miles de vascos ser mejores personas. El honor de los vascos hidalgos les obligaba a mantener un comportamiento honorable, a conducirse con equidad, honestidad y justicia. Todavía hoy esa rectitud moral es la que se valora y se premia con el reconocimiento social entre los vascos. La adaptación vasca de la nobleza universal fue una estratagema jurídica muy inteligente y muy bien elaborada, y tuvo largas consecuencias históricas. En nuestro viaje al pasado, al momento en que se constituye la sociedad foral y se crea la figura del vasco hidalgo, hemos descubierto que en realidad los vascos no pretendían ser nobles rancios al estilo feudal castellano. Solo querían ser personas libres, ni más ni menos.